Una llamada al 911 rompe el silencio. Una voz femenina, extrañamente calmada, dice: «Necesito que venga. Es hora». Cuando la policía llega, encuentran a Andrea Yates empapada, temblando, en la cama, 4 niños bajo una sábana, en la bañera, el quinto. Pero esta no es la historia de una monstruo, sino la caída al abismo de una mente rota por la psicosis. Hay un momento en que la mente deja de distinguir entre realidad y amenaza. No ocurre de golpe, no es un estallido visible, es un proceso silencioso, lento, persistente. Andrea Yates no despertó un día convertida en un monstruo. Despertó durante años, dentro de una mente que se estaba rompiendo, pieza por pieza. Y cuando finalmente se quebró, ya nadie estaba escuchando. Andrea creció en Houston, Texas. Buena estudiante, introvertida, responsable. Quienes la conocían la describían como tranquila, reservada, inteligente. En la adolescencia mostró rasgos de perfeccionismo, altos estándares, miedo a fallar. Nada parecía fuera de lo común. Se graduó como enfermera. Se casó con Rusty Yates. Comenzó una vida que, desde afuera, parecía estable. Un matrimonio tradicional. Valores religiosos conservadores. La idea de una familia numerosa como propósito central. Al principio todo parecía alinearse con ese plan, pero bajo esa estructura rígida había una vulnerabilidad invisible. Tras el nacimiento de su primer hijo, algo cambió. No fue inmediato, no fue dramático, fue una sombra leve. Cansancio extremo, insomnio, aislamiento. Con el segundo hijo, los síntomas se intensificaron. Andrea comenzó a mostrar signos claros de depresión posparto, llanto frecuente, sensación de inutilidad, pensamientos obsesivos. Aquí aparece el primer punto clave. La depresión posparto no es solo tristeza. En algunos casos puede evolucionar hacia psicosis posparto, una condición rara pero severa, donde la percepción se distorsiona. Andrea fue hospitalizada tras su primer intento de autolesión. Recibió medicación, diagnóstico de depresión mayor con síntomas psicóticos. Por un momento, parecía estabilizarse, pero la historia no iba a detenerse ahí. La familia decidió continuar creciendo. Tercer hijo, cuarto hijo. Cada embarazo era una carga física y un riesgo psicológico. Los médicos habían advertido que más embarazos podían empeorar su estado mental, pero la convicción religiosa y la dinámica familiar pesaban más. Andrea comenzó a desarrollar ideas delirantes. Creía que no era una buena madre, que estaba condenando espiritualmente a sus hijos, que el mal se estaba infiltrando en su hogar. Aquí es donde la realidad empieza a fragmentarse. La psicosis no se siente como locura para quien la vive, se siente como certeza, y esa certeza se vuelve peligrosa cuando está construida sobre culpa extrema. Quinto hijo. El aislamiento se intensificó. Rusty trabajaba largas horas. Andrea pasaba la mayor parte del tiempo sola con 5 niños pequeños, sin red de apoyo constante, sin terapia intensiva continua, con cambios frecuentes en la medicación. El aislamiento es un acelerador psicológico. La mente, sin contraste externo, empieza a dialogar consigo misma. Y cuando ese diálogo está contaminado por delirios, la distorsión crece. Andrea dejó de hablar con amigos, dejó de mantener rutinas básicas, dejó de comer con regularidad. Comenzó a leer compulsivamente pasajes religiosos relacionados con el castigo y la salvación. La culpa se convirtió en el eje de su pensamiento. No era solo tristeza, era una narrativa interna constante de condena. Hubo hospitalizaciones previas. Hubo diagnósticos formales de psicosis posparto. Hubo recomendaciones médicas claras de no tener más hijos. Hubo señales, intentos previos de autolesión, conductas catatónicas.
momentos donde parecía desconectada de la realidad. En una ocasión fue encontrada inmóvil, sin responder. La medicación ayudaba temporalmente, pero los ajustes eran inestables y cada recaída era más profunda que la anterior. El patrón es importante. Episodio: hospitalización, mejora parcial, regreso al mismo entorno, sin cambios estructurales. Eso es un ciclo de alto riesgo. En su mente comenzó a construirse una lógica distorsionada. Creía que Satanás la estaba usando, que sus hijos estaban moralmente condenados por su culpa. Aquí ocurre algo crítico en la psicosis religiosa. Las ideas delirantes toman forma dentro del sistema de creencias previo. No aparecen de la nada, se apoyan en estructuras ya existentes. Andrea no veía un acto destructivo, veía una misión de salvación. Eso no justifica, pero explica la ruptura con la realidad. El deterioro no fue explosivo, fue acumulativo, como una grieta que avanza por una pared hasta que la estructura cede. La mañana del 20 de junio de 2001 comenzó como cualquier otra. Silencio doméstico, rutina, pero dentro de su mente la distorsión ya era absoluta. Las ideas delirantes habían reemplazado completamente el juicio racional. No hubo arrebato impulsivo. Hubo una decisión tomada dentro de una realidad alterada, un acto irreversible. En ese momento, Andrea no operaba desde la lógica compartida por el mundo externo. Operaba desde una convicción delirante total. Ese es el verdadero punto de quiebre mental. Cuando la persona ya no tiene acceso a la realidad consensuada. Cuando la mente construye su propio tribunal y dicta sentencia. Tras el acto, Andrea llamó a la policía. No huyó, no intentó ocultarse, esperó. Su expresión era descrita como ausente. Durante los interrogatorios, hablaba con una calma inquietante. Creía que había hecho lo correcto. Eso confirmó lo que muchos psiquiatras señalarían después. Psicosis severa activa en el momento del hecho. El juicio fue mediático, intenso. Primero fue declarada culpable. Luego, tras apelaciones, se reconoció el error en el testimonio psiquiátrico inicial. Finalmente fue declarada no culpable por razón de locura en 2006. Fue internada en un hospital psiquiátrico de máxima seguridad. No prisión, tratamiento. El caso de Andrea Yates se convirtió en un estudio sobre psicosis posparto, depresión mayor con síntomas psicóticos, interacción entre creencias rígidas y vulnerabilidad mental, fallas sistémicas en seguimiento psiquiátrico. La psicosis posparto ocurre en aproximadamente 1 a 2 de cada 1000 nacimientos. Es rara, pero cuando aparece, puede escalar rápidamente sin tratamiento intensivo. Incluye delirios, alucinaciones, paranoia y ruptura del juicio. El riesgo aumenta con antecedentes previos. Andrea tenía antecedentes claros. Intentos previos. Hospitalizaciones previas. La señal estaba ahí. El sistema no siempre está preparado para sostener casos de alta complejidad cuando regresan al mismo entorno que los detonó. Reducir este caso a maldad es cómodo, pero psicológicamente impreciso. No se trata de justificar. Se trata de entender el punto donde la mente pierde cohesión. El cerebro bajo psicosis severa no evalúa consecuencias como lo hace una mente estable. La percepción se altera, la amenaza se magnifica, la culpa se convierte en una narrativa absoluta. Y cuando no hay intervención intensiva sostenida, la estructura mental colapsa. Hay algo inquietante en este caso. No fue un deterioro invisible, fue un deterioro documentado. Médicos lo sabían, familia lo sabía. Había antecedentes. Pero el entorno cultural, religioso y familiar influyó en decisiones que aumentaron el riesgo, no desde la maldad, desde la negación. Negar la gravedad de una enfermedad mental grave puede ser tan peligroso como ignorarla. El estigma juega un papel silencioso.
Aceptar que alguien necesita supervisión constante, tratamiento prolongado o incluso cambios drásticos en la dinámica familiar es difícil, pero a veces es necesario. En el hospital psiquiátrico, Andrea ha permanecido bajo tratamiento, con medicación estable, supervisión constante, evaluaciones periódicas. Con el tiempo, expresó comprensión del daño causado. La lucidez regresó, y con ella, la carga real de lo ocurrido. Ese es otro aspecto devastador de la psicosis. Cuando la mente se restablece, la persona enfrenta las consecuencias con claridad, y esa claridad puede ser abrumadora. La historia de Andrea Yates no es solo un caso judicial. Es un estudio sobre lo frágil que puede ser la mente humana bajo ciertas condiciones: aislamiento, presión, vulnerabilidad biológica, creencias rígidas, falta de intervención sostenida. La mente no se rompe en un instante, se fractura lentamente. Ignorar señales tempranas tiene un costo. La salud mental no es fuerza de voluntad, no es fe, no es disciplina, es neuroquímica, es contexto, es tratamiento continuo. El verdadero horror de esta historia no es el acto final, es el proceso previo. Un proceso donde las señales estaban ahí, donde el deterioro era visible, donde la intervención pudo haber sido más firme y donde, finalmente, la realidad se perdió por completo. La pregunta que deja este caso no es ¿cómo pudo hacerlo? La pregunta es ¿cuántas mentes hoy están fracturándose en silencio, mientras el mundo asume que todo está bien?